Las 7 de la mañana y 17 minutos y vamos a hablar de otro asunto trascendental para nuestro país, en un momento en el que muchas ciudades han levantado la mano diciendo: Ministerio de Salud, necesitamos vacunas para los niños. Les vamos a contar a continuación la crónica de qué fue lo que pasó, por qué se perdieron 1 millón de vacunas, todo esto con base en una denuncia que ha presentado el representante Andrés Forero, con base en unos derechos de petición y que tienen soporte en documentos oficiales del Ministerio de Salud, que a propósito hemos buscado respuesta del Ministerio y ellos todavía no se han pronunciado al respecto. Representante, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Muy buenos días, un saludo para ustedes y un saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Bueno, empecemos con lo que ocurrió en el año 2023. En este documento que le entregó el Ministerio de Salud, después de ese derecho de petición, se certifica que en abril y en mayo del año pasado llegaron efectivamente vacunas pediátricas contra el COVID-19, es decir, vacunas para niños. Explíquenos este documento. Así es, yo tenía información de que se habían enviado una serie de vacunas al país, son provenientes del laboratorio Moderna, y el grueso de las vacunas, 988.000 vacunas, llegan no a Colombia, sino que llegan a los almacenes del ministerio el 4 de abril. El remanente, que son más o menos unas 213.000 vacunas, llegan un mes después, llegan al ministerio el 9 de mayo. Y precisamente eso es lo que nosotros hemos denunciado, si esas vacunas habían llegado desde abril, la mayor parte, y desde mayo, y ya había una autorización de parte del INVIMA del 19 de enero de ese año 2023 para que se pudieran aplicar a niños mayores de 6 meses, no se entiende por qué el ministerio las tuvo en esos almacenes durante 3 meses y medio. Durante tanto tiempo. En este documento efectivamente se certifica, son 1.201.000 vacunas las que efectivamente entran a los almacenes, insistimos, entre abril y mayo. En la siguiente gráfica podemos ver el otro documento, que es el que certifica efectivamente, representante, que el día 12 de julio del año 2023 el gobierno expide la resolución para empezar a repartir estas vacunas en las diferentes regiones del país para que sean aplicadas a los niños. Con esto básicamente queda demostrado eso que usted nos estaba diciendo, y es que estuvieron básicamente 3 meses y medio o algo así en Así es, vuelvo a insistir, entonces llegan en abril, llegan en mayo, la mayor parte llega al 4 de abril, y no es sino hasta el 12 de julio, es decir, prácticamente 3 meses y medio después, que sale la resolución que le permite al ministerio empezar a distribuir la vacuna en los distintos entes territoriales. Y de hecho, pues ahí empiezan a distribuirla. En el caso de Bogotá, un par de días después llegan cerca de 20.000 vacunas, al caso de Antioquia también, pero pues se perdieron 3 meses y medio muy valiosos porque ya se sabía que tenían una fecha de vencimiento a la vista, y eso aparentemente no le importó al ministerio, que tampoco hizo campañas de vacunación ni campañas de concientización sobre la importancia de que los padres de familia vacunaran a los niños. Entonces, esas vacunas guardadas, sale la resolución, 2 días después, 14 de julio, es cuando en algunas ciudades se empiezan a entregar. Aquí estamos viendo particularmente el dato de la Secretaría de Salud de Bogotá, y queda en evidencia que el día 14 de julio se hace esa entrega oficial a las ciudades que tenían muy poco tiempo para empezar a aplicarlas a los niños, ¿no? Así es, entonces se perdieron esos meses tan valiosos y empiezan ya a distribuirlas. En principio las entes territoriales, en este caso la Secretaría de Salud de Bogotá, tenía que empezar a aplicarlas, pero ahí yo por eso también señalaba que era importante que el gobierno acompañara ese proceso que ya estaba pues desencadenado bastante tarde, lo acompañara de campañas de vacunación que no iniciaron tampoco. Entonces ahí ya estábamos con el tiempo en contra y cada vez se acercaba más y más el plazo para que se vencieran las vacunas. Sí, vamos, ya venimos a esta gráfica, pero quiero ver la siguiente, porque quizá aquí está uno de los asuntos más importantes. Pasemos a la siguiente. Aquí vemos que esas vacunas, y esto insisto, es un documento oficial del Ministerio de Salud, esas vacunas se vencieron el día 16 de noviembre. Es decir, estamos hablando básicamente que entre julio y en noviembre pues tenían que aplicar estas vacunas para que no se perdieran.
Así es, era el tiempo que pues finalmente tenían los entes territoriales para poderlas aplicar, pero hay que decir además que pues a Bogotá, por ejemplo, le envían ese lote inicial de vacunas, pero pues no le enviaron todas las que estaba previsto en esa resolución. Y de hecho, pues vemos que le entregan vacunas a Bogotá, a Antioquia, ya con un mes y medio antes de que se fueran a vencer. Es decir, no tenían la verdad la posibilidad de hacer ese ejercicio de vacunación y menos sin el gobierno acompañando con unas campañas de socialización. Entonces, lo que tenía que suceder sucedió, y es que, como tú lo señalabas, Eduardo, cerca de 1.080.000 vacunas se terminaron venciendo, porque pues, el ministerio ya en el mes de diciembre me reconoce que solamente alcanzaron a aplicar 120.000 del 1.200.000 que habían recibido, y eso significa que se perdieron 1.080.000 con un valor de 70.000 millones de pesos. Mire, aquí está ese documento al que usted hace referencia. Esto es resultado del derecho de petición que usted hace ante el Ministerio de Salud, y efectivamente en uno de sus apartes dice que exactamente se alcanzaron a aplicar 121.000 vacunas de las más de 1.200.000 que habían llegado a Colombia. Hablemos de esos costos, porque usted nos está diciendo, representante, que esa pérdida podría ser superior o cercana a los 70.000 millones de pesos. Aquí estamos viendo, este es un documento de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde se establecen los costos de cada vacuna. Según se entiende acá, cada una más o menos cuesta casi $17, ¿no es verdad? Así es. Entonces, quien había hecho la compra, pues había sido la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por eso esa respuesta me la entrega esa entidad y responde que efectivamente cada una de esas vacunas costaba $16.75. Como son 1.080.000 vacunas las que se pierden, al hacer el cálculo, pues uno entiende que son 18 millones de dólares que se perdieron, que al convertirlo a la moneda nacional, pues se transforman en 70.000 millones de pesos, con una tasa de cambio de 3.900 millones de pesos. La verdad es muy preocupante lo que sucedió, y debo además decir una cosa, Eduardo, y es que corremos el riesgo que con otras vacunas, que son las vacunas bivalentes, pueda pasar algo similar, porque el ministerio también la recibió tarde por cuenta de razones ideológicas del ministerio, la recibe a fines del mes de septiembre, principios del mes de octubre, y a pesar de que la recibe en esa fecha, las empieza a entregar a los entes territoriales a partir del mes de diciembre, y se vencían en el frasco esas a partir del 16 de diciembre, algunos de esos lotes. Lo que pasa es que en ese caso, no en el caso de las vacunas pediátricas que estábamos mencionando, ahí sí se podía extender un poco la vida útil, pero también corremos el riesgo de que por cuenta de la ineficacia e inoperatividad del ministerio se pudieran perder un gran número de esas vacunas bivalentes. Bueno, pues representante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Imagino que esto ya lo presentó usted ante los entes de control para que le peguen un vistazo, ¿no? Así es, nosotros ya hemos preparado unos documentos para enviarlos tanto a la Procuraduría como a la Contraloría, porque consideramos que es de la mayor gravedad y consideramos que aquí tiene que haber responsables. Adicionalmente, consideramos que esto es un elemento importante para la moción de censura que estamos preparando en la Cámara de Representantes. Bueno, pues representante Andrés Forero del Centro Democrático, gracias por exponernos esta denuncia, y por supuesto aquí están, como siempre, los micrófonos abiertos para el